Vamos a empezar pues la grabación. El día de hoy, entonces vamos a ver lo del manejo psicológico a las víctimas. Como siempre, vamos a pasar las diapositivas, digamos, con el tema. Vamos a hacer nuestra navegación por Sayuna e inclusive las evidencias anteriores, sobre todo para las personas que escuchen esta grabación y que no hayan tenido oportunidad de ingresar a la página de Sayuna. Vamos rápidamente a pasar nuevamente por todas las evidencias y vamos a profundizar un poquito sobre las evidencias siguientes, ¿cierto? Sobre las evidencias de esta actividad de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ingresar a Sayuna. Voy a compartir entonces la pantalla. Les agradezco cerrar sus micrófonos para que nos rinda también más. Bueno, entonces vamos a ver. Perdón. Bueno, entonces, nuevamente, pues bienvenidos al curso, las personas que no han ingresado y los que siempre han estado ingresando también, bienvenidos a esta sesión. Vamos entonces a leer nuestra frase motivadora de hoy. Dice, si crees en ti mismo, ya has ganado. O sea, eso es muy importante, la confianza que tengamos en nosotros mismos. Entonces, como les decía, vamos a hacer un poquito de repaso de la sesión anterior, sobre todo más que en la parte de la temática, la parte del ingreso, digamos, a las evidencias, para volver nuevamente a revisar cómo es que ustedes tienen que cargar y cómo tienen que hacer esas evidencias. El recorrido por la plataforma Sayuna, con la actividad de aprendizaje 4, el manejo psicológico a las víctimas y la aclaración, digamos, de estas actividades que tienen que hacer. De todas maneras, nosotros les recuerdo nuevamente, este curso termina para ustedes el 10 de julio, o sea, todas las actividades, todas las evidencias están abiertas hasta el 10 de julio a las 23 horas 59 minutos. En ese momento la página se cierra para ustedes, van a poder ingresar a ver el foro de dudas, inquietudes, nada más, y de pronto los anuncios, si de pronto yo les coloco algún anuncio, les debo colocar el anuncio, digamos, de quienes aprobaron el curso. Y la finalización administrativa del curso es el 14 de julio. Ustedes dirán, bueno, esos 4 días, ¿qué pasa? Resulta que si miramos no son 4 días hábiles, porque, como les decía, terminamos entonces el viernes 4 de julio y el cierre administrativo, el 10 de julio, perdón, qué pena, el 10 de julio, el cierre administrativo, entonces sería el 14 de julio, para que nos quede un día hábil, el 11, y otro día hábil, el 14, para yo hacer toda la gestión de calificación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos cursando por la actividad de aprendizaje 3, que va del 25 de junio al 2 de julio. Tenemos entonces, nos faltan de sesiones, nos faltan la sesión 6, que se realizará, que tiene la segunda parte de el manejo psicológico y se realizará el 1 de julio. Entonces, 1 de julio, que es el martes, tenemos entonces nuestra sesión 6 con la segunda parte, digamos, de el manejo psicológico, y tenemos la sesión 7 el día 3 de julio y la sesión 8 el día 8 de julio. ¿Listo? Entonces esas son las sesiones que tenemos con ustedes. Entonces vuelvo a repetirlas. Entonces serían el 1 de julio, o sea, el martes, el 3 de julio, o sea, el jueves,
y el 8 cerramos. Entonces el 8 tenemos la última sesión y nuestro cierre, ¿cierto? El 2 de julio continuamos con manejo psicológico a las víctimas. La sesión del 7 hablaremos sobre los formatos RIPS y Civigila. Y la sesión 8 hablará de la ruta intersectorial. Y ya damos por finalizado nuestro curso. ¿Listo? Entonces, aún estamos en la actividad de aprendizaje 3, en la cual las evidencias son el manejo psicológico de las víctimas con agentes químicos y el cuestionario sobre la atención a las víctimas. Ya en la actividad de aprendizaje 4, que empieza el 3 de julio, entonces ya tendremos los formatos de los RIP y Civigila y la presentación de la activación de la ruta intersectorial. Bueno, como vamos a tener 2 sesiones sobre el manejo psicológico, entonces pues yo creo que esta sesión va a ser más corta que las otras. Entonces tendremos, vamos a hacer nuestro recorrido por Sayuna nuevamente, aunque ayer lo hicimos, pero vamos a hacerlo nuevamente para las personas que no lo han hecho. Entonces tenemos aquí ya estamos ingresando. Bueno, entonces recordemos nuevamente, en la parte izquierda tenemos el panel de navegación, que es como el índice de la plataforma. En la parte derecha, las interfaces, las ventanas, que tienen exactamente las mismas secciones. Mire, anuncios, anuncios. Información general. Cronograma, aquí está el cronograma, o sea, exactamente lo mismo. ¿Listo? Recuerden que el foro de dudas e inquietudes es como su nombre lo indica, el espacio donde ustedes pueden preguntarme cualquier situación, ya sea acerca de la plataforma o ya sea acerca de la temática. ¿Listo? Tenemos entonces también la parte de los documentos del interés del aprendiz, donde está entonces el reglamento, donde está la parte de la certificación, cómo se van a certificar ustedes, cómo van a bajar esta certificación. ¿Listo? Y la parte de la biblioteca Sena, donde los invito a que ingresen y ubiquen, digamos, todas las revistas, literatura que ustedes quieran sobre el tema. El cronograma, estamos cumpliendo con el cronograma, y las actividades iniciales, donde nos dice aquí, hay una cartilla que nos dice cómo pueden ustedes actualizar sus datos en Sofía. Si ustedes no tienen actualizados sus datos en Sofía, van a tener inconvenientes con la certificación. Entonces, los que tienen, por ejemplo, tarjeta de identidad, tienen que hacer el cambio a cédula. ¿Listo? Tenemos entonces el foro social. El foro social, como ustedes saben, lo que se indica ahí es el querer compartir y conocernos un poquito mejor. Entonces colocan su nombre, su identificación, la ocupación que tienen y la expectativa que tienen frente al curso. Posteriormente vienen las actividades de aprendizaje y la guía de aprendizaje. Recuerden que esta guía es muy importante porque esta guía es la que nos va a identificar qué tenemos que hacer en cada una de las evidencias que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces, recuerden, esta competencia, o sea, ¿cuál es la competencia de este curso? Establecer la presencia de eventos de salud pública según normativa nacional. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 resultados de aprendizaje. En el primero, ustedes deben reconocer la norma sobre las víctimas de agentes químicos. En el segundo, cumplir con el protocolo de atención de urgencias. En el tercero, realizar toma de muestras con fines forenses. En el cuarto, aplicar los primeros auxilios psicológicos. Y en el quinto, reportar la víctima de ataque al Civigila. Esos son entonces los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí está por semanas exactamente lo mismo. Tenemos que, vamos a empezar entonces nuestro recorrido por Sayuna. Entonces, miren, aquí encuentran la guía de aprendizaje.
¿sí? Vuelven y le dan clic en actividad de aprendizaje. Y entonces tenemos el material formativo 1 que habla sobre la parte de normatividad, tanto internacional como nacional. Ahí ustedes debían haber hecho un cuestionario y un mapa mental sobre los derechos de las víctimas. ¿Listo? Después venía el material de formación 2, que habla todo el tema de atención integral en salud, donde también tenemos un cuestionario y un estudio de caso de una situación clínica, que si no me equivoco es el caso de Rosa. Después tenemos el material de formación 3 sobre la toma de muestras con fines forenses, y ahí tenemos un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas con agentes químicos, cuyo tema del día de hoy va a reforzar muy bien esta parte, un cuestionario sobre la atención a las víctimas, y ya vendría el material 4 sobre los primeros auxilios. O sea, para poder trabajar este foro y este cuestionario es importante que ustedes lean el material de formación 3 sobre la toma de muestras forenses y lean también el material de formación 4 sobre primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial. ¿Listo? El material de formación 5 ya habla del CIVIGILA y la activación intersectorial, que deben leerlo para poder realizar las dos últimas evidencias. Entonces tenemos en el foro sobre el manejo psicológico a las víctimas. Entonces damos clic allí. Ustedes recuerden que deben escribir, añadir un tema, un nuevo tema para poder participar. ¿Cómo van a participar? Vamos a revisar las instrucciones. Entonces dice, instrucciones según la guía de aprendizaje para participar en el foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos. Entonces, revise el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar que se encuentra en la plataforma. Se mencionan entonces estas emociones. Estas emociones todas son producidas, digamos, en diferentes fases, digamos, del ciclo. Ustedes deben seleccionar dos emociones de estas, la que ustedes quieran, la desesperación, perdón, es que la plataforma a veces se pone lentica. Entonces ya tenemos aquí el foro. ¿Qué otra actividad tenemos entonces? ¿Alguien quiere recordarme fuera del foro? Profe, pregunta. Sí, dime. Lo que pasa es que te cortó la llamada cuando ibas dando la seguridad. ¿Cómo? Qué pena que es que se te escucha entrecortado. ¿Te entró una llamada cuando qué? Se te cortó la llamada cuando estás dando la seguridad.
cuando estaba la segunda, que es que se te escucha entrecortado. A ver, si quieres ubicarte mejor. Profe, Sí, dime. cuando estaba haciendo la segunda actividad, Sí. se te fue llamada. Ah, no me escucharon cuando estaba diciendo lo de la segunda actividad. No, Bueno, señor. bueno, Hasta entonces, un minuto y volvió la llamada. bueno, entonces vamos a repetir tranquilamente, no se preocupen. Entonces, tenemos en la primera actividad que ustedes han debido hacer, primero a ingresar al foro social, mirar que sus documentos, verificación de sus documentos en Sofía. Entonces, lo primero a realizar es un cuestionario. ¿Listo? Permítame. Miro que sí esté en esta. Sí. Posteriormente de ese cuestionario, tienen que hacer un mapa mental sobre los derechos de las víctimas con agentes químicos. ¿Sí? Ya con el material de formación 2, que habla de la atención integral en salud, deben hacer un cuestionario también sobre los diferentes momentos de atención y un estudio de caso, de un caso. ¿Listo? Vamos entonces a revisar el cuestionario y el estudio de caso. ¿Recuerdan cuál es el estudio de caso? Voy a abrirlo nuevamente. Perdón. Entonces tenemos aquí. Dice, instrucción según la guía de aprendizaje. Dice que lea el material de formación, toma de muestras, y aquí es donde tienen el caso de Rosa, donde Rosa es una mujer de 34 años que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la región superior del tórax. Hubo salpicaduras de las sustancias en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se encuentra mojada inicialmente. Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama a la línea de emergencias y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios al encontrarse muy nerviosa. Transcurridos 10 minutos aproximadamente, llegan los paramédicos al lugar, quienes inician los primeros auxilios, valoran también al menor, quien se encuentra ileso físicamente, pero afectado emocionalmente. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para la atención de urgencias. De acuerdo con dicho caso, responda de manera clara y precisa las siguientes preguntas. Partiendo de que a Rosa se le debe realizar la atención de urgencias, así como la toma de muestras con fines forenses en el hospital donde usted es médico, ¿cuáles son las acciones clínicas? Tienen ustedes que, acerca de este caso, responder estas dos preguntas. ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? ¿Cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado y el registro de la cadena de custodia de los elementos de protección y de los eventos físicos? Se debe entregar en PDF y no mayor a 2 hojas. Bueno, esa era la otra actividad que tenían que hacer. ¿Listo? Ahora, volvamos nuevamente entonces. Ahí me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, fuera de eso, entonces, de ese estudio de caso, entonces entramos a el material de formación 3. Para ustedes realizar estas dos evidencias, o sea, el foro y el cuestionario, tienen que leer tanto el material de formación 3 sobre toma de muestras, perdón, con fines forenses, como el material de formación 4, que son los primeros auxilios psicológicos y apoyo familiar. El día de ayer hablamos sobre la toma de muestras con fines forenses. El día de hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar
una parte y el día primero de julio vamos a hablar la otra parte. ¿Listo? Entonces, el foro. El foro es sobre el manejo psicológico a las víctimas de agentes químicos. Recuerden que ustedes le dan clic ahí y les agradezco nuevamente, como en todos los foros, responder dando clic en añadir un nuevo tema de debate. No respondan sobre la apertura, porque es que puede suceder que se vayan ahí intervenciones que yo no observe aquí, porque esto no me da la posibilidad de observarlo aquí, y que entonces se queden de pronto sin calificación. Entonces, háganlo desde aquí. Ahí le dan añadir un nuevo tema de debate, le colocan en el asunto foro y en el texto, en la descripción, escriben el texto y ya. ¿Listo? Entonces, en este foro, entonces ustedes le dan clic aquí y encuentran las instrucciones para ese foro. Ahí no está Rosa. Entonces, por favor, hubo alguno de ustedes que ahí me contestó lo de Rosa. No, Rosa era en el anterior foro. En este foro, entonces, ¿qué van a hacer? Dice, en este foro se menciona, aquí les nombran estas emociones, desesperación, rabia, dolor. Permítame que al parecer hay personas que están tratando de ingresar. Un momento, por favor. Entonces, les nombran estas cantidades de emociones, ¿cierto? Desesperación, rabia, dolor, angustia, confusión, no sabe qué hacer, deseos de morir, salir corriendo, sentir que es un sueño, pesadilla, no querer hablar ni que le digan nada, desconfianza hacia el personal de salud, dolor físico y emocional, temor, miedo a quedar sola, tristeza frente a las cirugías. En el hospital no dejaban a mi familiar quedarse conmigo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elegir esas dos emociones y menciona en el foro las acciones que desde los primeros auxilios psicológicos pueden realizar en el momento de la atención. ¿Listo? Entonces, eligen las dos emociones y comentan, además de ellas, mencionan las acciones que desde los primeros auxilios psicológicos se pueden realizar en ese momento de la atención. ¿Listo? Recordar entonces que el foro es un espacio de debate y que ustedes van a intervenir en lo que les escribió dos compañeros. ¿Hasta ahí está claro o hasta ahí tienen alguna pregunta de estas actividades? Ahí vamos. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué otra actividad tienen que hacer? Entonces, permítame un segundo. Un segundo. ¿Por qué se me perdió ahora? Entonces tenemos. Ay, me sacó. Bueno, vamos a volver a ingresar. Para las personas que no habían visto cómo se ingresaba, pues de todas maneras es bueno. A esta hora la plataforma más o menos funciona. Cada vez, a medida que va pasando la tarde, se va volviendo más lenta y en la noche sí materialmente funciona muy mal. Bueno, entonces tenemos acá, vamos nuevamente sobre nuestras acciones. Tenemos entonces un mapa mental. Ya, un mapa mental sobre los derechos, un cuestionario, el estudio, ya eso lo habíamos visto,
el estudio de caso de Rosa, el foro sobre manejo psicológico, estábamos ahí, y un cuestionario sobre la atención a víctimas por agentes químicos. ¿Qué nos dice ese cuestionario? Entonces, tiene las siguientes preguntas. Dice, preguntas de selección múltiple con única respuesta. Con relación al proceso de duelo, los enunciados a continuación son correctos, excepto que A. En la fase de dolor emocional se experimenta tristeza. B. En la fase de negación no se acepta la pérdida. C. En la fase de adaptación se olvida la pérdida. D. Está compuesto por las siguientes fases: negación, enfado, negación, negociación, dolor emocional y adaptación. ¿Listo? Entonces, vamos a leer todas las preguntas para que ahora después, dentro de lo que yo les he expuesto, lo les voy a leer, pues de pronto habrá algunas cosas que ustedes ya pueden ir respondiendo de una vez. ¿Listo? Entonces tenemos... Volví, me perdí de las que al salir y entrar. Bueno, entonces tenemos segunda pregunta. En el proceso de brindar primeros auxilios psicológicos a las víctimas de ataque con agentes químicos, ¿es correcto que en urgencia se debe realizar la evaluación de la víctima y su situación a través de la estrategia PESCAR, pensamientos, emociones, somático, contexto, acciones y relaciones, y se deben brindar las medidas de atención según la evaluación? Los primeros auxilios psicológicos solo pueden ser brindados por especialistas en salud mental. C. En el lugar del evento se debe tranquilizar a la víctima, dar apoyo y oportunidad de expresarse y ofrecer soluciones concretas. Tenemos A y B son correctas. Tercero, las siguientes son acciones que no se deben realizar en el momento de la atención a las víctimas. A. No obligue a hablar a la víctima si ella no lo desea. B. No comente con otras personas la historia clínica de la víctima. C. No haga falsas promesas. Por ejemplo, los médicos la van a dejar como antes. A, B, C son correctas. Cuarta pregunta. Con relación a la escucha activa, es correcto que A. La comunicación verbal es la que importa. La comunicación no verbal no es relevante en el momento de la escucha activa. B. Hay que evitar interrupciones y distracciones mientras se está escuchando a la víctima y se debe brindar un ambiente de privacidad. C. La escucha activa es una intervención que solo pueden realizar los profesionales en salud mental. D. La escucha activa no es terapéutica por sí misma, ya que no permite la expresión emocional de la víctima. Quinto, en la unidad de quemado se debe garantizar la valoración por psiquiatría, la cual tiene como objetivo lo siguiente. A, B y C son correctas. B, evaluar la capacidad de la víctima para afrontar la situación y las posibles dificultades que ameritan un seguimiento. Elaborar el incidente de agresión e integrar el evento traumático en la trama de la vida. C, se busca prevenir la aparición o exacerbación de enfermedades mentales que empeoren el manejo médico de la quemadura y genere apertura para la aceptación del cambio corporal. D. Las intervenciones quirúrgicas recurrentes generan con frecuencia la reexperimentación del trauma inicial, por lo cual se debe informar a la víctima sobre todo el procedimiento que se realice, así como los cambios esperados. Sexta pregunta. ¿Es importante realizar un manejo ambulatorio en salud mental con el objetivo de brindar estrategias psicoterapéuticas como terapia breve, técnicas de relajación y visualización para el dolor y ansiedad? A, B y C son correctas. C, manejar las recaídas. D, fortalecer la autoconfianza y la autoconsideración. 7. Con relación al apoyo sociofamiliar, es correcto que A, la agresión por agentes químicos afecta no solo a la víctima, sino a las personas con las que se relaciona y los contextos donde interactúan. B, durante la hospitalización no se realiza intervención sociofamiliar. C, se debe realizar una recepción y evaluación de la familia
y como intervenciones se puede realizar terapia familiar y grupos psicoeducativos por parte de un grupo interdisciplinario. D, A y B son correctas. Octavo, preguntas de falso y verdadero. Cuando se está realizando intervención en primeros auxilios psicológicos, no se debe preguntar a las víctimas acerca de sus necesidades, sino que se deben imponer teniendo en cuenta la formación y experiencia del equipo de salud. Noveno, la reincorporación de la víctima a la sociedad es un proceso complejo y necesario. Cuando la víctima logra reintegrarse a su vida social o cotidiana en el menor tiempo posible, se generan las condiciones las condiciones para un buen estado de salud mental. Décimo, los trastornos mentales más frecuentes asociados a las víctimas de ataque con agentes químicos son depresión mayor, consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol, intentos de suicidio y trastornos de ansiedad. La mayoría precedidos de duelos patológicos. Entonces, esas son las dos actividades que tienen que hacer esta semana. Vuelvo y les pregunto, ¿hasta ahí está claro o tienen alguna inquietud? Está claro, listo. ¿Me están escuchando bien? Bueno, entonces vamos a hacer un repasito rápido sobre una parte de lo que es, digamos, la parte del manejo psicológico. Tenemos entonces el manejo psicológico a las víctimas. Debe iniciarse prontamente. Debe reconocer a las víctimas como un sujeto de derecho, o sea, ese es un derecho que tienen las víctimas, el manejo psicológico pronto. Se debe acompañar el proceso de reconocerse y brindar herramientas para lidiar con el día a día después del trauma. ¿Listo? Busca restablecer este manejo psicológico, busca restablecer el equilibrio emocional, construir resiliencia, llevar adelante un nuevo proyecto de vida, consecuencias de no tener manejo psicológico, menos posibilidades de afrontar el estrés agudo y el posible estrés postraumático. Entonces tenemos, ¿qué es el impacto psicológico? O sea, tal vez lo primero que se produce en la víctima con agentes químicos, con quemaduras por agentes químicos, es el impacto psicológico. Es esa crisis psicológica con síntomas emocionales, cognitivos, conductales y fisiológicos. Entonces, este evento de la agresión por agentes químicos es un evento traumático que lleva precisamente su característica, es que tiene como consecuencia cambios corporales permanentes, porque al tener la mujer contacto con el agente químico, pues va a producir posiblemente deformidades a nivel de su cuerpo, ¿cierto? Experiencia de agresión por persona conocida, o sea, generalmente el agredor, la persona que agrede es el agresor, perdón, es un conocido, generalmente su pareja o su expareja. La piel es la barrera que nosotros tenemos entre lo interno y externo. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que se crean sentimientos de desintegración y confusión que van a ir precisamente hacia esa situación de la piel. Gran dificultad para la contención de emociones. Ansiedad desbordante por deformidad en imagen corporal y más en la parte facial. O sea, la víctima empieza a pensar en cómo va a quedar, en la deformidad que va a tener, pero lo que más les interesa de esa deformidad es su cara. ¿Qué síntomas emocionales? Mire, yo esto lo copié de su material formativo porque me parece que es muy completo. Entonces, ¿qué síntomas emocionales tiene esta víctima? Entonces, a nivel emocional, ¿qué síntomas presenta? Choque, miedo, rabia, rencor, tristeza, depresión. Desesperación, ansiedad anticipatoria, ansiedad generalizada, reacciones de pánico, sensación de perder el control, sentimientos de culpa. Todo eso lo puede presentar la víctima.
Cognitiva, entonces hacia el área cognitiva, va a crear confusión, bloqueos mentales, amnesia, negación, culpa, alteraciones de conciencia. ¿Qué otras? Sensación de impotencia, sensación de extrañeza o irrealidad, desorientación entre tiempo y espacio, dificultad de atención, dificultad de concentración, dificultad para tomar las decisiones. Listo. En cuanto a la parte conductual, entonces va a tener inhibición, desconfianza, aislamiento, fatiga, agresividad, llanto, gritos, hipocondrías, hiper o hipoactividad, verborrea o mutismo, trastorno de la alimentación, alteración del sueño, abuso de tóxicos, actos antisociales, cambio o pérdida del rol social. En la parte fisiológica, ¿qué cambios podemos tener? Hipersudoración, palpitaciones, taquicardia, hiperventilación, opresión torácico, tensión muscular, dolor de cabeza, cefalea. Midriasis, o sea que las pupilas van a estar dilatadas, sensación de ahogo, mareos, náuseas, malestar general, parestesias, o sea, adormecimientos, escalofríos y reembolsos. ¿Listo? Intervención en salud mental. Entonces, esta intervención en salud mental debe ayudar a la víctima a manejar la crisis. Debe permitir afrontar la situación y sus implicaciones como dependencia de terceros, rechazo familiar y social. Trabajo orientado a que la víctima recupere su calidad de vida. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí les queda claro? Bueno, ¿cómo reacciona esa víctima? Entonces, esa víctima puede reaccionar de varias maneras. Una de esas formas de reacción ante ese estrés o esa ansiedad es la reacción a estrés agudo. Entonces, esta reacción a estrés agudo tiene unas características que van a ser ansiedad, episodios de reexperimentación y temor. Ansiedad, episodio de reexperimentación y temor a a volver a ser agredidas. O sea, sienten mucho miedo de que el agresor esté cerca o de que el agresor vuelva a agredirlas. Esas son entonces características del estrés agudo que le produce a la víctima posterior, digamos, al hecho. Ansiedad, episodios de reexperimentación, o sea que a toda hora piensan que va nuevamente a presentarse. Entonces, manejo. Debe ser reconocido y manejado de forma precoz. Recuerden que entre más rápido se haga el manejo psicológico, hay mejores posibilidades. Durante su hospitalización, o sea, el recurso humano que debe manejarlo en hospitalización y preferiblemente por psiquiatras. Vamos a ver las fases de reacción al estrés agudo. Entonces tenemos una fase aguda, una fase de reacción, una fase de reorientación y una fase de reparación. En la fase aguda, inmediato a la agresión principal, es inmediato a la agresión, o sea, es el primer periodo, el primer pedacito que hay, inmediatamente sucede la agresión, eso es la fase aguda. Entonces, va a la agresión, principalmente preocupación. La principal preocupación en este periodo es la supervivencia. Víctima, víctima puede presentar estadios de confusión como el delirium, fenómenos de despersonalización, trastorno del sueño, insomnio, como se tiene pues la parte esta etapa de la fase aguda puede durar varias semanas. Entonces, mire la sintomatología: despersonalización, trastorno del sueño, insomnio, múltiples despertares, pesadillas, irritabilidad. Tenemos entonces la fase de reacción. Entonces, ya la persona está en la fase aguda. Posteriormente viene ya la fase de reacción. Entonces, comienza cuando se ha llegado a estabilizar la víctima hacia la sexta semana.
No hay peligro vital, o sea, ya generalmente no hay compromiso de la vida. Entonces, sentimientos reprimidos o negados pueden salir a flote. Sentimientos dolorosos, abrumadores, temor de que se repita el evento, pesadillas, ansiedad, eh, puede entonces durar semanas o meses, según extensión de quemadura. Dificultad para adaptarse, 3 rutinas. Hospitalaria, imposibilidad, o sea, no se adaptan fácilmente a las rutinas del hospital, como son las curaciones, la parte, la dificultad para adaptarse a las rutinas hospitalarias como curaciones, alimentación, alteración emocional, trastornos de ansiedad y depresión. Tenemos posteriormente otra fase, la fase de retroalimentación. Esta fase entonces es la salida del ámbito protector hospitalario, ya va a enfrentar la propia deformidad corporal, suele generar depresión y ansiedad. Puede durar de 6 meses a muchos años y eso depende de la intención del daño y de la forma como se ha tratado la agresión. Depende de las secuelas que presenta. En la fase de reparación, inicia en las últimas semanas de estancia hospitalaria, continúa luego con el alta, puede durar de 1 a 6 meses con reacciones menos intensas, sentimientos de dolor más o menos intensos y se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos. Empieza a preparar para orientar el mundo exterior. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o les ha quedado claro? Hasta el momento, profe. Bueno, entonces ahora tenemos, después, mire, primero entonces viene la fase del estrés agudo. Después de esa fase del estrés agudo, viene entonces el proceso de duelo, las fases del proceso de duelo. Entonces, el proceso de duelo relacionado con la pérdida de la integridad corporal y con la pérdida de su identidad social, entonces tiene las siguientes fases. Esto es muy importante porque resulta que muchas veces nosotros, cuando sucede cualquier tipo de duelo, muchísimas veces nosotros pensamos que fue el momento de la agresión y de pronto después nos olvidamos de la víctima o nos olvidamos del familiar que fue víctima. Y resulta que no, mire, vamos a ver que hay unas fases de duelo que un tiempo inclusive posterior, si ese duelo no ha sido tratado y mejorado adecuadamente, pues va a crear secuelas anímicas y emocionales. Entonces, la primera parte del duelo es la negación. Siempre que a uno le sucede, algo doloroso, la primera parte que uno tiende es a negarlo. O sea, no se acepta la pérdida. Se niega a sí mismo o al entorno que ha ocurrido daño corporal. Después viene una parte que es la fase de enfado, o sea, de ponerse brava. Se enoja con todo, con todos y con ella misma. Enojo por no haber evitado la agresión. Entonces la víctima se pone brava, dice, yo hubiera podido evitar esto. Después viene la fase de adaptación. Se resume rápidamente la pérdida, se asume la pérdida. No hay olvido, pero se empieza a vivir con la historia de haber sido víctima de un ataque por químicos. ¿Listo? Después viene, se experimenta tristeza, dolor por la pérdida, que después de la adaptación viene el dolor emocional y después viene la parte de la negociación, donde la víctima intenta negociar alguna curación milagrosa que le devuelva su aspecto anterior. Tenemos que gracias a la guía de atención, hay una guía de atención para el manejo de atención integral para esta parte. Entonces, ¿qué dice esta guía de atención? ¿Qué va a suceder? Yo solamente voy a hacer referencia aquí a la parte de salud mental, porque toda la parte física ya la hemos visto, que hay que hacer en urgencias, que lo primero es la clasificación del triage, que bueno, todo eso ya lo hemos visto. Entonces aquí me voy a dedicar solamente a parte de lo de salud mental. Entonces, en el lugar de los hechos, mire, ustedes van a tener siempre en cuenta ánima.
Ánima nos va a ayudar en el lugar de los hechos. La A hace referencia a atención al escuchar con empatía. ¿Listo? Atención al escuchar con empatía. O sea, tiene que la víctima escuchar. No juzgar y validar. O sea, no tiene la culpa. Entonces hay que trabajarle sobre ese hecho. Informarse sobre las necesidades y preocupaciones. Como vamos a ver ahora, una de las primeras cosas que debe hacer la persona que va a hacer el acompañamiento es esa. Informarse sobre las necesidades y preocupaciones. Mejorar la seguridad. Apoyar para que reciba información y los servicios. Acciones no especializadas en salud mental. Entonces, recuerden que por allá hay unas preguntas donde dicen eso. O sea, no siempre la atención en salud mental tiene que ser personas especializadas. Inclusive nosotros tenemos que tener claridad. Si nosotros estamos en el lugar de los hechos, así no tengamos ninguna situación, ninguna profesión de salud, debe prestarse el apoyo psicológico. ¿Listo? Entonces, intención debe tener intención de ayudar. Mantenga comunicación verbal y no verbal que tranquilice a la víctima. Si no sabe lo que la víctima pregunta, dígale que lo va a averiguar. Explique cada acción que va a realizar. Ejemplo, voy a cortar su ropa. O sea, cada cosita que vaya a realizar usted tiene que explicarle y decirle a la víctima. Explique, ya, desahoga, permite que la víctima hable de sus emociones, no intente detener el llanto. Desculpabilización, no pregunte a la víctima si sabe por qué le ocurrió esto. Nada justifica la violencia. De esperanza, no use frases que la atemoricen como por ejemplo, qué mal se ve. No de falsas expectativas. Acciones no especializadas en salud mental. Busque dar solución a problemas concretos y actuales. Si quedan desnudas las víctimas, velar por la institucional. Puede preocuparse por saber quién le va a avisar a su jefe, a su familia, quién recogerá a mis hijos en el colegio, se preguntará. Inicie contacto con familiar o persona significativa de la víctima. Inicie el momento en que, ahora vamos a ver, bueno, ya hasta aquí era lo que dice la guía, ¿cierto? En la parte de atención prehospitalaria. Ahora viene la atención prehospitalaria o APHP. Inicia en el momento en que la víctima tiene contacto con el profesional de salud, o sea, cuando ya llegan los equipos de salud. Puede ser o no especializada, porque puede que no manden especialista, porque no se haya requerido. Entonces, se necesita solamente una ambulancia básica. Pueden ser especializadas en salud mental, o sea, hay casos donde envían la parte medicalizada y va inclusive un psiquiatra. Dirigir la víctima al servicio de salud más cercano. Registro detallado de la historia clínica. Eso es lo que hay que hacer en la atención prehospitalaria. Y en la atención hospitalaria, entonces, acciones no especializadas en salud mental. En nuestro país generalmente salud mental solo hay en un nivel de complejidad mayor. Tenemos contención emocional. ¿Qué es contención emocional? Es presentarse, indique que está allí para ayudarle, informe qué acciones están ejecutando para ayudarle, por ejemplo, que la ambulancia ya está en camino. Estoy irrigando con agua las zonas afectadas. Voy a guardar todos sus objetos personales que serán llevados a medicina legal. Mantenga la calma. Yo sé que esta parte es muy difícil, pero debemos lograrlo en caso de que seamos primeros respondientes. Hable en tono suave. Siempre pregunte si entendió o no entendió a la víctima. Dar apoyo y oportunidad de expresarse. Ofrecer soluciones concretas, sobre todo la familia. Manejo del dolor. Entonces, y se le debe explicar qué se le está poniendo. Por ejemplo, si se le debe explicar que le están poniendo morfina, entonces tiene que decir en qué brazo, a qué horas, etc. Profesionales de salud mental.
Entonces, realizar la evaluación del estado mental de la víctima, realizar intervenciones especializadas en la clínica, atender y asegurar la vida de la víctima. Recuerden que en esta primera parte es muy importante tener en cuenta que la paciente de pronto desea salir corriendo, desea suicidarse. Y nos vamos ya hacia la parte de cuando ya la atención está en urgencias. Entonces, ¿qué hay que hacer respecto a la parte de salud mental? Entonces, allí también puede que esta primera parte de salud mental la haga cualquier persona que trabaje allí y no sea especializada en salud mental. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona ya estando en urgencias? Por ejemplo, las enfermeras, las auxiliares de urgencias que no tienen ninguna especialización en la parte mental. Entonces, atender a la víctima y a su familia con enfoque de género y enfoque de derecho, tener en cuenta el momento del curso de vida de la víctima, la edad de la víctima influye en las secuelas físicas y mentales, se debe tener en cuenta cultura, etnia, estrato social, discapacidad, víctimas de conflicto armado. Los servicios deben ser adaptados a las necesidades y características específicas poblacionales. Debe usarse un lenguaje sencillo, no un lenguaje técnico. Explicar los procesos o procedimientos que lo van a realizar. Preguntar si entendió lo explicado. ¿Listo? Las acciones no especializadas en salud mental, identificar y contactar al familiar, indagar por las preocupaciones actuales, explicar cada una de las acciones necesarias en salud. Ahora vamos a ver en la atención en urgencias. Entonces, hay también unas actividades que las hacen personas que no son especializadas en salud mental, por ejemplo, el médico general, por ejemplo, las enfermeras, las auxiliares, y hay otras que sí ya son especializadas. Entonces, acciones especializadas en salud mental. Entonces, estas son en salud mental, especialista. Valoración integral en salud mental. Comprende el estado actual de la víctima, proporciona la contención emocional. Anamnesis, ¿qué es anamnesis? Historia clínica y examen mental para hacer el diagnóstico. Identificar respuestas emocionales inmediatas, antecedentes que puedan predecir una respuesta psicológica. La atención debe continuar durante los primeros días de hospitalización. Intervención en crisis. Entonces, ¿qué se hace? Se deben identificar las características de la crisis. Hay que abordar sentimientos desde un enfoque transformador y no de culpa. Es muy importante que ustedes recuerden, digamos, estos enfoques transformadores. Listo. Hasta ahí vamos a trabajar hoy o trabajamos hoy la parte de manejo psicológico. El día entonces, 1 de julio, le daremos continuidad a nuestro manejo psicológico. ¿Listo? Hasta aquí tienen alguna pregunta, les quedó claro qué evidencias, cómo hay que hacerlas y les quedó un poquito más claro el tema de cómo se debe manejar este tipo de reacciones. Entonces, cuando se llega, debe tener, acuérdense que se tiene que empezar el manejo de salud mental desde el sitio de la agresión. Posteriormente, entonces ya llega el parte médico, tiene que también trabajar en lo que le falta y de ahí pasaría a urgencias, donde en urgencias generalmente hay un triage y allí se debe también dar este apoyo, digamos, psicológico. No sé, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, no, no. ¿Queda todo claro? ¿Queda claro lo que tienen que hacer sobre todo? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, no siendo más, ya pues faltan 5 minuticos nada más. Muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que yo les cargo la grabación. ¿Listo? Bueno, pues que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. De nada. Hasta luego, que estén muy bien.